¿Qué tal, amigos? Grabo la mañanera de Ángel o mañanera de Ángel pocos minutos antes de salir al aeropuerto para regresar a la Ciudad de México. Estoy en Ciudad Obregón, vine por razones de trabajo y dentro de unos minutos, como dije, tendré que salir apresuradamente al aeropuerto. Pero no quise dejar pasar pues esta oportunidad de grabar la mañanera de Ángel dominical. El tema que voy a comentar con ustedes hoy, aprovechando que estoy aquí en Ciudad Obregón, es algo que quizá muchos de los que viven en la Ciudad de México o en ciudades como Monterrey, Guadalajara, van a entender muy bien. Cuando yo estudié la vocacional en el Instituto Politécnico Nacional, en la vocacional 2, allá en los años 1962 y 1963, en el grupo donde estaba en primer año éramos aproximadamente 53 alumnos, de los cuales nomás 4 eran originarios y vivían en la Ciudad de México, en aquel entonces el Distrito Federal. Cuando pasé a segundo año ya me tocó estar en el grupo A, matutino, y si bien éramos un poco menos de 50 alumnos, 46, 48, todavía la presencia de estudiantes de provincia se dejaba sentir, se advertía, aun cuando ya el porcentaje de alumnos originarios del Distrito Federal y que vivían allí en el Distrito Federal era mucho mayor. Éramos en realidad los de provincia, como se decía en aquel entonces, éramos menos de la mitad, en aquel entonces seríamos quizá como 20 máximo, pero al final de cuentas había en nosotros los que habíamos llegado a estudiar al Politécnico al nivel vocacional, una nostalgia por la ciudad o el pueblo o la ciudad pequeña que habíamos dejado atrás. En ese entonces no sabíamos si continuaríamos viviendo una vez terminada la escuela, terminados nuestros estudios, o truncos estos, no sabíamos si íbamos a regresar a nuestro lugar de origen. Por un tiempo yo viví en aquel entonces en el Distrito Federal y posteriormente, años después, regresé a Ciudad Obregón, luego regresé a la Ciudad de México, volví a Ciudad Obregón y ahorita desde el año 2004 estoy de manera permanente ya viviendo en la Ciudad de México, que así se llama hoy. Sin embargo, soy de los que recuerdan con cariño y frecuentan de manera sistemática su lugar de origen, sea por razones familiares o de trabajo. Pero esta vez quiero compartir con ustedes, y quizá no pocos de los que me escuchan que estén en la misma situación que yo, van a entender esto que voy a comentarles enseguida. No recuerdo yo, desde que empecé a tener uso de razón, allá cuando era yo un chamaco que estudiaba la primaria, posteriormente la secundaria, aquí mismo en Obregón, una etapa donde esta ciudad a la que quiero tanto, no obstante no haber nacido en ella, yo nací en un pequeño ejido a 20 kilómetros de Ciudad Obregón, el ejido de San José de Bacum, pero me crié básicamente aquí en Ciudad Obregón. Nunca había visto yo a esta ciudad y en general el valle, incluyendo mi lugar de origen, San José de Bacum, en condiciones como las que he encontrado en esta visita. Si bien estuve en la etapa navideña prácticamente 3 semanas aquí, pero hoy la suciedad, el deterioro de la infraestructura de la ciudad, como decimos aquí, el cochinero que es hoy Ciudad Obregón, esto aderezado con una dosis de violencia impensable todavía no hace pocos años. Hoy en el Valle del Yaqui campea libremente el crimen organizado o desorganizado, las matazones, las ejecuciones, 7, 8, 9 descabezados, cuerpos mutilados,
y la autoridad parece vivir en una etapa, no sé cómo decirlo, si de alejamiento de la realidad o un importamadrismo que raya prácticamente en la locura. Ante esta situación que, si bien ha sido resultado de un proceso, no sé bien a bien en qué vaya a terminar. Se convertirá el sur de Sonora, al igual que amplias regiones del país, en un campo de batalla entre grupos delincuenciales que primero se dedican al narcomenudeo, luego al trasiego de drogas y posteriormente al derecho de piso, la extorsión, secuestros, etc., pero rebasando un punto que podríamos llamar del no regreso. ¿Cuántas regiones del país estarán en las mismas condiciones que Ciudad Obregón? Un gobierno estatal indolente, corrupto hasta la médula, siendo objeto de manipulación de políticos que dominan la escena en Sonora, una presidencia municipal alejada de la realidad, de sus gobernados o de sus mandantes, una autoridad municipal que, si nos atenemos a los dichos de no pocos ciudadanos, se vive en el alcohol de manera cotidiana. ¿Qué poder esperar de una autoridad así, tanto municipal como estatal? La debacle completa, el escapar de este martirio o de esta situación totalmente peligrosa para alguien que no tiene forma de defenderse. Y tan lejos que se ve una ciudad intermedia como es Ciudad Obregón, del municipio de Cajeme, tan lejana que se ve de las tomas de los centros de decisión de la Ciudad de México. Aquí la agricultura es la que domina en esta época, el trigo es el cultivo principal en este ciclo, hablando de 120, 130 mil hectáreas de trigo, una buena cantidad de hectareaje dedicado a cultivos de exportación, etc. Pero al margen del cultivo y al margen de la época del año, lo que domina en esta ciudad es el crimen, la violencia sin control, sea esta desorganizada o no esta violencia, y perpetrados los asesinatos, mutilaciones, descabezados, también por grupos organizados o desorganizados. Viene a cuento todo este largo rosario de quejas o de señalamientos con la euforia que ha generadose en no pocos en la Ciudad de México sobre la aprobación del dictamen correspondiente en el Senado de la República de la Guardia Nacional. Le falta todavía pasar la aduana de la Cámara de Diputados y luego la aprobación en 16 legislaturas estatales, que no tengo la menor duda que el constituyente permanente aprobará este dictamen, pero aquí la pregunta sería, ¿será en verdad efectiva la Guardia Nacional para combatir o para proteger a los ciudadanos de esta violencia sin control alguno y en la mayor de las impunidades que pulula en buena parte del país ya? ¿Acaso lo que ve una ciudad o un municipio como Ciudad Obregón, cabecera municipal del municipio de Cajeme, aquí en el sur de Sonora, acaso veremos que la impartición de justicia ya no está en manos de la autoridad judicial, sino de algún dirigente de uno de estos grupos delincuenciales? Me han comentado de casos donde llega uno de estos personajes ante la incapacidad de la policía para resolver un incidente de tránsito, llega, sea de manera deliberada o por accidente, un personaje de estos y en cosa de 3-4 minutos resuelve de una manera expedita el diferendo
y el que es señalado después de un análisis somero por parte de este personaje del choque o del encontronazo en 2 o 3 vehículos, él dictamina, producto de su análisis rápido y deprisa: usted tiene la culpa, usted le va a pagar a esta persona, y cuidado porque si no le cubre los daños, ya sé dónde vives, le dice. Y el problema se resuelve y aquel se va todo contrito, asustado, y a la brevedad posible resuelve el accidente y va y le paga al dueño del vehículo con el cual se accidentó. A ese tipo de justicia llegaremos o ya llegamos. ¿Qué pasa con la autoridad judicial? ¿Y qué pasa con las entidades encargadas de procurar la justicia, las procuradurías estatales o fiscalías? ¿Será esa la suerte que correrá nuestro país, con Guardia Nacional o sin Guardia Nacional? Y termino haciéndole a usted esta pregunta. Ya con la Guardia Nacional funcionando, operando dentro de 6 meses, 1 año, ¿qué va a hacer el gobernante? ¿Seguirá montado en esa posición cómoda y casi cobarde de yo no voy a utilizar la fuerza pública para reprimir al pueblo? Una salida propia de gobernantes irresponsables que eluden decidir en aras de restablecer el Estado de Derecho. Porque si esa va a ser la actitud durante el tiempo que dure en el encargo de aquí al 30 de septiembre del año 2024, ¿para qué queremos entonces Guardia Nacional? Le agradezco su atención a esta mañanera de Ángel desde Ciudad Obregón. Yo salgo ahorita para el aeropuerto y sin duda alguna mañana lunes tendrá usted, cuando muy tarde, a partir de las 7 de la mañana, hora de la Ciudad de México, la mañanera de Ángel. Gracias y hasta mañana.